porque digamos que tenemos la grabación de la del semestre inmediatamente anterior, la del primer semestre, o sea que fue la grabación que hicimos sobre la misma temática, entonces la puse ahí. Sí, ayer solamente grabamos como el 50% de la sesión, desafortunadamente. Aquí está al lado, en el sitio donde estamos consolidando la información. Ese sitio, pues ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Que es el micrositio de capacitación de la facultad. Entonces yo se los voy a copiar nuevamente por acá. Yo me aseguro que esté bien copiado. Y, a ver, sí. Igual les envié un correo, ¿no? Hace un rato les envié un correo diciéndoles, bueno, ya se subió la información de lo que se habló ayer, entonces por aquí lo vamos a volver a copiar. Vamos a poner aquí en el chat. Igual es el mismo que está en el correo electrónico, pero pues no está de más que ustedes lo tengan ahí a la mano. Lo vamos a poner por acá, ¿cierto? Entonces ahí está, en ese enlace que acabamos de poner en el chat, está el acceso a este micrositio. Siempre la recomendación importante es que lo usen, que lo revisen. Aquí hay pues información general. En esta sección de inicio, ustedes aquí van a encontrar información de cómo redactar competencias, esta infografía de cómo hacer un artículo, ¿cierto? Algo sobre el marco europeo de competencia digital para educadores, los estándares ISTE, ¿cierto? Esto es de la Academia de Innovación Educativa. Aquí finalmente es una capacitación o una serie de capacitaciones que ha habido con Microsoft. Entonces aquí tenemos el enlace a esas capacitaciones, a ese canal, de todas las aplicaciones que tiene Microsoft para el enfoque educativo. Entonces, la invitación a que revisen. Aquí hay bastante información. Bueno, este video no lo quitaron, que era de resultados de aprendizaje. Entonces, nos toca revisar y mirar a ver qué pasó. Sobre esa temática de la que acabo de mencionar, resultados de aprendizaje, pues aquí en bibliografía recomendada también hay información. ¿Por qué hablamos de resultados de aprendizaje? Porque finalmente, pues esta es el enfoque pedagógico que al parecer se va a imponer en adelante aquí en la universidad, el tema de resultados de aprendizaje. Entonces, ustedes como profesores también, pues necesariamente tienen que estar pues muy pendientes, no pueden estar ajenos a esta situación. Aquí hay una cartilla, que es la cartilla de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Es una cartilla muy sencilla, muy interesante sobre lo que son resultados de aprendizaje. Y así, pues vamos a tener las cartillas del Ministerio de Educación, y otras tantas. Esta, por ejemplo, es viejita ya, del 2013, pero fue un esfuerzo que hizo el ministerio sobre las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, ¿cierto? Entonces, este tema, pues también les compete. Yo los invito a que le den una leída. Aquí hay unas cartillas sobre cómo elaborar correctamente preguntas de elección múltiple, pautas para la elaboración de estudios de caso, ¿cierto? Recuerden que nosotros como profesores a distancia estamos llamados a generar o a diseñar actividades eh, principalmente de didácticas activas, ¿cierto? Los cuestionarios son una opción, pero debería ser la menos ponderada, digámoslo de esa manera. Estamos más llamados a diseñar estudios de caso, aprendizajes basados en problemas, retos, investigaciones, en fin. Entonces, la invitación a que le den un recorrido a este micrositio de capacitación. Aquí entonces tenemos el ciclo 2023-2 y aquí pues estamos o hemos consolidado la grabación de la primera sesión y la grabación de la segunda. Para quienes están vinculándose hasta ahora, pues decirles que desafortunadamente ayer grabamos únicamente el 50% de la sesión, pero estamos poniendo ahí al lado la grabación del semestre inmediatamente anterior con digamos, la misma temática, ¿cierto? Entonces, para que no se afanen, pues, porque no está la información. Aquí pueden ver la misma información que se tocó ayer, está en este video del primer semestre del 2021. Entonces, mientras va llegando el ingeniero Jorge, si les parece, pues vamos avanzando, vamos revisando algunas cosas. Ayer habíamos mencionado que íbamos a hablar hoy de algunos tipos de preguntas diferentes a los de selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? Entonces, ayer les hablamos algo acerca de la configuración del cuestionario y algo acerca del banco de preguntas, ¿cierto?
el ingeniero Jorge ayer decía que son dos cosas diferentes. Sí, en efecto. Una cosa es el cuestionario, es decir, como lo que él llama el cascarón, ¿cierto? El cuestionario de preguntas es un cascarón y aparte están las preguntas. Ayer, por ejemplo, el ingeniero hizo la presentación de cómo configurar ese cascarón, de cómo ponerle los tiempos, ¿cierto? Pero está pendiente entonces la presentación del banco de preguntas, ¿cierto? Entonces, fíjese que cómo se accede a ese banco de preguntas, ¿cierto? Aquí normalmente aparece un bloquecito, que es el bloque de administración, ¿cierto? Ah, bueno, ya llegó por aquí el ingeniero Jorge. Entonces, bueno, no se iba a hacer la presentación de los tipos de preguntas. Vamos a hacer presentación de... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Continúe. Ok. Entonces, esta versión, no sé por qué está en inglés, ¿no? Entre otras cosas, está en inglés, pero pues por aquí se puede acceder, ¿no? Esta es una opción para acceder al banco de preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando uno accede al banco de preguntas, pues va a encontrar, pues como 4 pestañitas, ¿cierto? Una es la de preguntas, otra es la de categorías, otra la de importar y la otra la de exportar, ¿cierto? Entonces, pues vamos a mirar inicialmente la de categorías, ¿cierto? Tal vez el ingeniero Jorge ayer alcanzó a mencionar algo de esto, ¿cierto? Cuando uno habla de las categorías de preguntas, en realidad es una interfaz o un ambiente muy similar al que uno encuentra en el explorador de Windows, ¿cierto? El explorador de Windows, pues básicamente almacena la información en carpetas y subcarpetas o directorios y subdirectorios, como le llaman en otras partes. Entonces, usted probablemente va a llegar a un aula en donde va a encontrar pues una serie de carpetas, ¿cierto? En este caso aquí tenemos 3 carpeticas, primer corte, segundo corte, tercer corte, pero hay otras, ¿no? Ahí hay otras, fíjese que como subcarpetas del tercer corte tenemos un nivel básico, ¿cierto? Esta podría ser una recomendación para ustedes, generar subcarpetas con niveles de preguntas. Hay niveles de preguntas, es decir, niveles de dificultad. Usted podría de pronto pensar en diseñar para un corte específico, por ejemplo, unas preguntas de un grado básico de dificultad, otras de un nivel medio, otras de un nivel superior y otras de un nivel complejo, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, las posibilidades que hay. En esa pestaña de categorías usted puede crear tantas categorías como quiera, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer una que, por ejemplo, se llame, vamos a colgarla aquí de esto que se llama, bueno, vamos a colgarla aquí de curso, ¿cierto? Y la vamos a denominar prueba, ¿cierto? Prueba de capacitación, una categoría nueva. Piense que esto es como una carpeta. Entonces estamos creándola, podríamos escribir algún tipo de descripción de esa categoría y la añadimos, ¿cierto? Añadimos. Ahí debió crearse, mire, ahí está, prueba de capacitación, ¿cierto? Y si yo quisiera, podría crear subcarpetas o una subcategoría que podríamos llamar, no sé, bueno, podríamos llamarla primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿cierto? O sea, podríamos generar ese tipo de situaciones. Entonces, fíjese aquí me está preguntando por una categoría padre. Entonces, ¿dónde voy a crearla? Entonces, yo dije que iba a crearla en prueba de capacitación, entonces la llamo ahí, la pongo ahí, y enseguida pongo una que se llame, por ejemplo, primer nivel, ¿cierto? Primer nivel. Puedo hacer la descripción y la añado, ¿cierto? Podría opcionalmente hacer la descripción y añadirla. Bueno, ahí la estamos añadiendo, está un poquito lenta la conectividad, pero bueno, bueno, se nos creó 2 veces, voy a borrarla porque no. Fíjese que aquí hay unos botoncitos, ¿cierto? Está la canequita, la de borrar, ¿cierto? Por aquí yo podría editar esa categoría, llamo, por ejemplo, renombrarla, ¿cierto? Y esta cuñita que aparece acá me permite moverla hacia arriba, ¿cierto? O sea, yo podría reorganizar las categorías. Entonces, por ahora voy a borrar, ¿cierto? Entonces, fíjese que únicamente tengo en prueba de capacitación, aquí abajo, tengo una subcategoría que se llama primer nivel. Ese primer nivel al lado tiene un paréntesis, lo mismo en prueba de capacitación hay un paréntesis con número, en este caso dice que es 0. Luego eso lo que nos está indicando es que hay 0 preguntas, no tenemos por ahora almacenadas las preguntas. Y si quisiera podría generar una segunda categoría dentro de esta que se llama prueba de capacitación, ¿cierto? Entonces voy a crear una nueva donde, entonces le voy a decir que en prueba de capacitación y voy a llamarla segundo nivel, ¿sí? Esto es un nombre arbitrario que estoy poniendo en este momento por, digamos, únicamente de manera, si se quiere, aleatoria, caprichosa,
¿cierto? Entonces, añado la categoría, ¿cierto? Entonces, estamos dentro del banco de preguntas, ¿cierto? Estamos en la ficha de categorías, ¿sí? La primera que estamos revisando, la ficha de categorías, y podemos entonces generar carpetas y subcarpetas, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, trasladar, ¿sí? Podría mover también las preguntas, ¿no? Podría generar esa circunstancia particular. Entonces, yo podría, ¿dónde puedo revisar las preguntas? Aquí, en este apartado, en esta ficha que se llama preguntas, ¿cierto? Y aquí puedo, digamos, buscar por categoría las preguntas que tengo. Por ejemplo, en esta que llamamos primer corte, hay 9 preguntas. Yo las podría seleccionar, ¿cierto? Y aquí aparecen, ¿cierto? Estas preguntas, yo podría, por ejemplo, moverlas o podría trasladarlas a otra categoría. Ese es un ejercicio que yo puedo hacer. Para que vean. Exacto, sí. Podríamos, por ejemplo, seleccionar acá, ¿cierto? Ahí quedaron seleccionadas todas. O podría seleccionar únicamente, qué sé yo, 2 preguntas, ¿cierto? Y las puedo mover. ¿Mover a dónde? ¿Cierto? Las podría mover. Entonces tendría que seleccionar aquí a qué categoría la voy a mover, ¿cierto? Yo podría hacer ese traslado. De pronto hagamos el ejercicio con todas, porque estas son las preguntas de ejemplo que tenemos. Entonces voy a moverlas de pronto a las categorías que acabamos de crear, ¿cierto? Voy a seleccionarlas todas, ¿sí? Recuerden que está ¿dónde está? Está en una que se llama primer corte, ¿sí? Estas son las que aparecen ahí. Voy a moverlas, en este caso, ¿a dónde? Bueno, aquí me dice mover a dónde, mover. Ah, bueno, primero tenía que haber dicho a dónde, ¿no? Entonces, están seleccionadas. Aquí me debería dejar seleccionar a dónde. Voy a ponerlas, por ejemplo, aquí en primer nivel, ¿no? En primer nivel. Y moverá, ¿cierto? Con eso finalizamos. Vamos a moverlas ahí a esta subcarpeta que llamamos primer nivel. Mover a. Bueno, parece que quedó ahí ya, ¿no? Entonces, si nos pasamos a la pestaña de categorías, pues ahí tenemos que en primer nivel, que antes tenía en el paréntesis un 0, ahora tiene 9, ¿cierto? Tiene 9 preguntas, porque las teníamos antes acá en esta que se llamaba primer corte. Y ahora en primer corte, dentro del paréntesis, pues tenemos 0 preguntas. Ya no tenemos preguntas ahí porque las movimos completamente aquí al primer nivel. Yo voy a presentar muy rápidamente unos tipos de preguntas y le cedo la palabra a nuestro experto en este campo, que es el ingeniero Jorge, nuestro experto administrador de aula. Voy a permitirme presentar, digamos, unos tipos de preguntas, ¿cierto? Ayer veíamos que cuando estamos en esta pestaña de preguntas, questions en inglés, pues yo puedo generar aquí, ¿cierto? En este botoncito, crear una pregunta, puedo generar diferentes tipos de preguntas. La mayoría de personas, la mayoría de profesores, pues ¿cuál van a seleccionar? Van a seleccionar esta que dice opción múltiple. Pero en últimas vamos a tener también otro tipo de opciones de pregunta. No son las únicas que existen. Está verdadero o falso, está emparejamiento, por aquí hay una respuesta corta, hay unas numéricas, hay otra que dice aquí arrastrar y soltar en marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. En fin, hay varias opciones. Por ejemplo, aquí hay una que se llama poner en orden. La idea es que ustedes paulatinamente pues vayan explorando las preguntas, vayan revisando en qué consiste cada una de ellas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces algunos de los tipos de preguntas que tenemos por acá. De hecho, yo las tengo marcadas. Cuando digo marcadas es que las he nombrado con el nombre del tipo de pregunta, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos arrastrar y soltar sobre una imagen. Bueno, no está primero calculada con opción múltiple. Vamos a mirar primero esa, ¿sí? Calculada con opción múltiple. Entonces, aquí en esta pestaña al lado, yo puedo hacer varias acciones, editar la pregunta, duplicarla, ¿cierto? Administrar como unas etiquetas y previsualizarla o borrarla si quisiera. Por ahora lo que quiero es que ustedes la vean, entonces vamos a previsualizarla. Fíjense una cosa, aquí esta es una pregunta calculada, dice, un automóvil se desplaza a una rapidez de 55 kilómetros por hora. En una distracción de 9 segundos del conductor, mientras cambia la emisora en el radio, ¿cuál es la distancia en metros que alcanza a recorrer? ¿Cierto? Fíjense que hay una pregunta, digamos que es de física simple, de cinemática, pero no necesariamente tendría que ser este tema. Ustedes en economía, en administración, en informática, en diferentes áreas del conocimiento, pues seguramente van a requerir del desarrollo de fórmulas o de preguntas que tengan cálculos por parte de los estudiantes. Entonces, esta probablemente es una pregunta que hay que hacerla a través de conversión de unidades, en fin. Y una de las principales dificultades que hay con este tipo de preguntas
es que pues los estudiantes, si el banco de preguntas no es lo suficientemente robusto, pues los estudiantes se van a copiar, ¿cierto? El primero que responda y que lo haga bien, pues se va a, pues va a copiarse o va a pasarle las preguntas o las respuestas a los demás compañeros. Entonces, ¿qué sucede? Que podríamos eventualmente mitigar esa situación de la copia haciendo preguntas o diseñando preguntas calculadas. Voy a mostrarla muy rápidamente, ¿cierto? Eh, Voy a editarla acá la pregunta para que ustedes vean más o menos cómo se diseñó. Ah, bueno, pero antes de ver cómo se diseña, pues volvamos a ingresar. Fíjese que si yo ingreso nuevamente, creo que decía 55 kilómetros por hora. Si la previsualizo nuevamente, ya me va a sacar otra velocidad. Quiere decir que para cada estudiante, los números o las posibilidades numéricas pues van a ser diferentes. Sí, los datos, digamos, la información que tenemos ahí va a ser diferente. Simplemente para mostrarles muy rápidamente la manera en que podría configurarse este tipo de preguntas o qué tipo de escritura o de configuración deberían tener estas preguntas. Entonces voy a editar la pregunta para que vean muy rápidamente. Entonces está el enunciado, está el encabezado, ¿cierto? Pero fíjense en el caso de las variables o de lo que usted quiere que se modifique, cómo va a estar escrito. En este caso, la rapidez o la velocidad, para no entrar en detalles, está entre dos llaves, ¿cierto? Aquí está como una variable v entre dos llaves. Y aquí que el tiempo también que queremos que se modifique, ese tiempo entonces, pues está entre dos llaves. Y nótese que los distractores, por ejemplo aquí el primer distractor, que incluye el factor de conversión, porque teníamos kilómetros por hora y teníamos segundos, entonces necesariamente tiene que tener un factor de conversión, maneja las variables entre las mismas llaves, ¿cierto? Entonces está la rapidez por el factor de conversión y por el tiempo. Y la fórmula está escrita entre llaves. Como esta es la respuesta correcta, o esta es la fórmula, digamos, adecuada para responder a la pregunta, le damos un valor del 100%. Las demás, como son incorrectas o les falta algo, pues le escribimos aquí, pues ninguna, ¿no? En español creo que aparece ninguna. En este caso, esta es una respuesta parcial porque simplemente estamos multiplicando la velocidad en llave con el tiempo, ¿cierto? La velocidad con el tiempo no está incluyendo el factor de conversión, luego este es un error. Por aquí tenemos un error que es tiempo sobre velocidad, eso es incorrecto. También está ninguna como respuesta. Y por acá tenemos, bueno, aquí tendríamos tiempo sobre velocidad, pero de pronto con un factor de conversión, de pronto haberle puesto un factor de conversión. Entonces, por aquí creo, a ver si tenemos otras opciones de configuración. Lo que pasa es que está en español, en inglés, y el mío no es tan bueno, para mirar cómo configuramos los rangos. Pero la idea es que es posible asignarle unos rangos a esas velocidades y a esos tiempos. Esto lo podemos mostrar o lo podemos ver con más detalle posteriormente, pero digamos dejarles esa inquietud, dejarles la inquietud de que es posible generalizar los datos numéricos o las variables de tal suerte que pues podamos tener un rango de valores y podamos tener valores diferentes para la prueba en cada caso. Muy bien, voy a salirme de acá un momentito y vamos a mirar otro tipo de pregunta que es la de arrastrar y soltar sobre una imagen. Aquí de antemano les pido disculpas porque no he cambiado la imagen, fue una fotografía casual que me encontré por ahí y con esa fue que hice el ejemplo. Bueno, en este caso es un mapa, no, esta sí no tiene problema. Fíjese que en este caso la idea es que haya un arrastre y suelte, ¿no? Aquí en este caso vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Arrastrar, ¿cierto? Francia, Alemania por acá y Inglaterra. Esto podría funcionar con otra cosa, ¿no? Podría ser un proceso en ingeniería industrial o podría ser, no sé, un mapa conceptual y usted podría ponerle al estudiante la completación de ese recurso gráfico, de ese esquema de representación gráfico, ¿cierto? Entonces, miremos muy rápidamente cómo se configura, ¿cierto? Voy a abandonar. Ah, bueno, aquí uno podría para probar decirle entregar y terminar. Bueno, aquí como estamos en modo de prueba, entregar y terminar. Entonces fíjese que ahí me está diciendo que la respuesta fue correcta, ¿cierto? Me puedo salir de acá y miremos el modo de edición, ¿cierto? Entonces el modo de edición, miremos.
Entonces está el enunciado, arrastre y suelte la zona geográfica correcta, el nombre correspondiente. Siempre usted tiene que ser lo más elocuente posible, tiene que poner el mayor contexto posible, ¿cierto? Recuerde que hay que evitar evaluar preguntas sueltas o datos de memoria, ¿cierto? Hay que más bien procurar que el estudiante desarrolle otro tipo de habilidades. En este espacio, aquí donde me dice background image o imagen de fondo, pues yo puedo subir aquí un mapa, ¿no? Dice que ahí está subido el mapa, y en las siguientes ítems, por ejemplo, aquí en dragable ítems, o sea, los ítems arrastrables, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir las palabras. Entonces voy a escribir los países. España, por aquí escribo Francia, por aquí escribo Alemania y por aquí escribo Inglaterra. Ahora bien, tengo drop zones, o sea, zonas de descarga o de soltar, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo tengo, para cada una de las palabras que ya he escrito previamente, España, Francia, Alemania, Inglaterra, tengo unas coordenadas desde la izquierda y desde la cima de la pantalla, ¿cierto? Tengo unas coordenadas, pero pues manipular esto con números no es tan fácil, entonces ustedes se pueden devolver al mapa, ¿cierto? Y estas imágenes se pueden manipular fácilmente, digamos, yo las puedo correr, ¿no? Las puedo mover aquí con la flechita y puedo acomodar mejor esas letras o esas palabras que ya había escrito, los nombres de los países, de manera gráfica, digamos, lo puedo hacer de esa manera, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, podría generar este tipo de ejercicios como de emparejamiento gráfico con este tipo de pregunta. Bueno, vamos a salir aquí un momentico, me devuelvo a las preguntas que ya teníamos. Y miramos el otro tipo de pregunta que es arrastrar y soltar marcadores. Entonces, visualicémosla muy rápidamente. Arrastrar y soltar marcadores. Voy a visualizarla. Esta es, qué pena, esta es una foto casual que me encontré por ahí para hacer el ejercicio. No la he cambiado, me disculpo. También es muy parecida a la anterior. La idea es como poner palabras, digamos, como para identificar, no sé, en idiomas podría funcionar muy bien, en otro tipo de ejercicios. Se parece mucho a la anterior, ¿cierto? Yo aquí podría de pronto decirle entregar y terminar, y me dice que la respuesta es correcta. Yo hice, digamos, que la asociación de manera correcta. Miremos muy rápidamente entonces la edición. La edición entonces correspondería a lo siguiente. Aquí está la imagen, ¿cierto? Digamos, nos solicita también una imagen de fondo que se sube, ¿cierto? Pero a diferencia de la anterior, hay unas imágenes gráficas, unas zonas geométricas para arrastrar, ¿cierto? Esas zonas geométricas y también están unas palabras, ¿no? Perro, persona, televisor. La idea, pues, es poder asociarlas. Los marcadores, entonces, pues yo los escribo manualmente, televisor, persona, perro en este caso, ¿cierto? Y las zonas de descarga o las zonas de soltar, pues también las voy a poder relacionar, ¿cierto? Me va a aparecer, pues digamos, televisor, persona, perro aquí, pero yo puedo escoger la forma o la figura para cada una de ellas. Por ejemplo, aquí está escogido el rectángulo, pero yo podría escoger otra, el círculo, el polígono, ¿cierto? Aquí escogí círculo o aquí escogí círculo para asociar, digamos, a esa palabra que ya había decidido. También aparecen unas coordenadas, ¿cierto? Aquí creo que aparecen coordenadas y radios o diámetros, ya no me acuerdo muy bien, pero eso manualmente se puede ajustar. Yo, por ejemplo, aquí la zona de descarga del perrito la podría modificar, ¿cierto? La podría cambiar. La idea es que, pues yo la ajuste y corresponda, digamos, a la imagen correcta. Por aquí tengo el otro círculo, también lo podría modificar, ¿cierto? Si estoy asociándolo a la persona o si estoy asociándolo al televisor, entonces pues yo aquí podría modificar, a ver si dónde se modifica, creo que aquí en la esquina, sí, aquí yo puedo modificar y puedo, digamos, corregir o mover dependiendo de lo que necesite. Listo, le digo guardar cambios y ahí tendría ya mi pregunta. Miremos otro tipo de pregunta muy rápidamente antes de darle la palabra aquí al ingeniero Jorge. Y dice aquí arrastrar y soltar sobre texto. Esta ya no me acuerdo cuál es. Vamos a previsualizarla. Voy a previsualizarla. Ah, ok. Es como completar frases o como que usted tiene un párrafo y entonces le pide al estudiante que organice o ponga las palabras que serían adecuadas. De pronto, no sé, para... bueno, en este caso el ejemplo está como con personajes históricos, Simón Bolívar, Cristóbal Colón. Entonces, fíjese que, pues es completar, básicamente completar contexto. En este caso, Simón Bolívar nació en Caracas, Cristóbal Colón nació en Génova,
y Albert Einstein nació en Ulm, ¿sí? Entonces aquí para probar le digo entregar y terminar, y me dice que la respuesta es correcta. Miremos muy rápidamente entonces el diseño aquí en edición. En edición, entonces, fíjense que aquí está el enunciado. Lo mismo, arrastre y ubique en las casillas las palabras que completan adecuadamente la idea en cada frase. Entonces, bueno, aquí Simón nos faltó la tilde, y una vez lo corregimos. Simón Bolívar. Nótese que en este caso, la palabra o el espacio en blanco en Moodle está, digamos, como configurado o está definido con dos corchetes abriendo y dos corchetes cerrados con un número adentro, ¿cierto? Lo mismo por acá, ¿cierto? Para la segunda frase, dos corchetes abriendo, dos corchetes cerrando y el número 2, y dos corchetes abriendo, dos corchetes cerrando y el número 3. Pueden ser más, por supuesto, ¿cierto? Entonces miremos en el resto. Aquí tenemos las palabras, ¿cierto? Las palabras que deberían ir. Están Caracas, Génova, Ulm, ¿sí? Esas son las palabras o las posibles respuestas. Y por acá, a ver, miremos. A ver, ¿dónde estaría la configuración? ¿Dónde le diríamos cuál es la respuesta correcta? Bueno, aquí está, ¿no? Porque aquí está, mire, la selección 1. La selección 1 correspondería a Caracas, la selección 2, aquí están los números, correspondería a Génova, y la selección 3, pues correspondería a Ulm. Entonces ahí le estamos diciendo a Moodle, pues básicamente en qué espacios deberían ir cada una de las palabras para que la respuesta sea completamente satisfactoria. Bueno, me devuelvo aquí muy rápidamente para ver otro tipo de pregunta. Tengo esta que se llama palabras perdidas. A ver, miremos, ya no me acuerdo de qué se trata, pero preview. Bueno, este es como de organizar, a ver, tal vez, yo no sé, este sí tal vez cambió. Muchos años después, frente al, sí, mire, esto es como completar frases, ¿no? También la misma historia, ¿no? Es como completar con palabras, coronel aquí, pero entonces en este caso es como una selección, ¿no? En este caso me da como una lista desplegable, ¿cierto? En cada caso es como, bueno, en este caso es el primer párrafo de 100 años de soledad y debo completar con una lista desplegable. Miremos entonces cómo se configura. Vamos a editar aquí la pregunta y lo mismo, ¿no? Entonces muy parecido al anterior, con dos corchetes abriendo y cerrando, ¿cierto? Dos corchetes abriendo y cerrando, ahí está el parrafito en cada caso, y digamos que aquí en esta sección de choice o de selecciones, pues voy a decirle en cada campo qué palabra debería ir. Lo que pasa es que a diferencia del ejemplo que vimos anteriormente, pues se va a desplegar una lista, ¿no? Vamos a tener una lista desplegable. Pero entonces es hasta cierto punto otro caso de emparejamiento. Por aquí tenemos el emparejamiento propiamente dicho, ¿cierto? El emparejamiento propiamente dicho y bueno, miremoslo rápidamente. Lo mismo, aquí me dice Alexander Fleming. También tengo como otra lista desplegable. Entonces tengo que escoger, ¿no? Alexander Fleming descubrió la penicilina. Simón Bolívar libertó 5 naciones. Cristóbal Colón, pues, descubrió América. Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man. E Isaac Newton definió la gravitación. Bueno, listo, entrego, termino, me dice que la respuesta pues es correcta y yo supongo que la edición de la pregunta o la manera en que se configura pues debe ser muy similar a como lo hemos visto anteriormente. Aquí está el enunciado, ¿cierto? Aquí están las respuestas. Bueno, aquí entonces en el caso de las preguntas de emparejamiento, pues está la pregunta y de una vez ahí debe escribirse la respuesta correcta o la que debería ir, ¿no? O sea, va pregunta y respuesta correcta, ¿no? Pregunta y respuesta acertada. Entonces, la idea o la invitación en general en esta sesión es a que exploren estas posibilidades. Fíjense que aquí me dicen una de poner en orden. A ver, vamos a ver de qué se trata muy rápidamente. Y preview. Bueno, entonces fíjese que es arrastre y ordene las frases de forma correcta y que den sentido a la idea que se debe expresar, ¿no? Entonces es como el himno nacional, ¿cierto? Entonces va primero, oh gloria,
o gloria inmarcesible, o júbilo inmortal. En surcos de dolores el bien germina ya. Entonces, es un ejercicio de ordenamiento de frases o de palabras podría poner, por ejemplo, un proceso, ¿no? A nivel industrial podría ser un proceso. Entonces, le puede pedir usted al estudiante que organice las fases, las etapas para cumplir, digamos, cierta actividad. ¿Listo? Y pues muy rápidamente miremos aquí la forma de configurarla. Muy parecido, ¿no? Fíjense que hay ahí, deben ser muy similar a las anteriores. Aquí está el enunciado y por aquí más adelante, bueno, ahí están, mire, aquí están draggable o ítem arrastrable número 1 y deben estar en orden, ¿no? O gloria, inmarcesible, o júbilo, inmortal en surcos de dolores. O sea, se ponen en el orden en que deben ir. Y él los desordena para presentarlos. Por supuesto. Y uno debe, correcto, el estudiante debe organizarlo nuevamente. Muy bien, esto pues digamos que fue parte de lo que mencionamos ayer, como de compromiso de las cosas que estaban pendientes, presentarles algunos tipos de preguntas, pero hoy eventualmente íbamos a mirar también algo acerca del calificador y también a importar preguntas masivas, ¿no? Sí, ese es el objetivo de la sesión de hoy, aunque ayer vimos el calificador, pero hoy podríamos reforzarlo y si hay preguntas sobre eso, lo profundizamos. Por supuesto. Entonces yo le cedo la palabra aquí a nuestro ingeniero Muchas gracias. Jorge Rodríguez, que está de cumpleaños. A propósito, un saludo de felicitación aquí en su onomástico, deseándole mucha salud, bienestar, prosperidad, desearle muchos éxitos y parabienes en esta fecha especial. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están? A propósito, está invitado a almorzar el viernes. Hoy fuimos a salir, pero el viernes está invitado a almorzar. Tenemos testigos acá. Sí, claro. Bueno, pues yo voy a entrar a mi correo a descargar unas preguntas que tengo yo. Permítanme un segundo aquí, simultáneamente. Ahorita cerramos todas simultáneamente también. De pronto importar y exportar preguntas. Sí, de una aula a otra. Sí, exacto, podríamos hacer el ejercicio de importar y Entonces, bueno, miremos acá. Aquí tengo un archivo que tiene varios tipos de archivos. O sea, todos son del mismo formato. O sea, ¿cuál es en las dos sesiones anteriores he venido hablándoles, como preparándolos para este tema, y el objetivo es que ustedes recopilen todas sus preguntas en un archivo en formato Word y de ahí las pasamos al formato que se debe pasar. Entonces voy a descargar estos 5 archivos que tengo acá. ¿Usted qué navegador es? ¿Mozilla o Edge? No, Chrome, no es Chrome, Sí, es mira. Chrome. Pero tan raro que se va hacia arriba, ¿no? Normalmente. Pero bueno, de pronto la última versión la está manejando así. Sí, por aquí nos dicen que tener en cuenta el formato de asistencia. Sí, por supuesto que Ya, lo cual compartimos. no lo hemos compartido, ahorita. pero ya en minutos se los vamos a compartir. Bueno, voy a empezar con las más usadas. Creo que son estas, las de opción múltiple. Entonces, ¿qué pasa con las preguntas de opción múltiple? El formato, o sea, el programa en el cual, o sea, ustedes lo tienen en Word, por ejemplo, pero resulta que Word, al manejar tantas funcionalidades como editor de texto, como la negrilla, las viñetas, la sangría, a nivel técnico se generan una serie de caracteres que al pasarlos a Moodle, Moodle los interpreta como unos caracteres y el resultado final en Moodle, al pasar de Word a Moodle, son temas desproporcionados de sangrías, tamaños de texto, y el alumno termina visualizando de una manera no regular, no, o sea, no queda bien. Entonces, por eso utilizamos el bloc de notas, que es el editor más básico que no maneja esos caracteres. Y entonces, lo que hay que hacer, aquí tengo unas preguntas que utilizamos
para los exámenes preparatorios de derecho, y básicamente lo que se debe hacer es escribir el enunciado. Pues voy a cerrar este archivo y voy a abrir uno para desde cero mostrarle cómo se crea la pregunta. Blog, aquí está. Blog de notas. Entonces, para una pregunta de opción múltiple. Opción múltiple. Entonces, el enunciado se escribe, ¿no? Aquí, enunciado de pregunta. Es decir, la primera instrucción es escribir el enunciado de la pregunta. Inmediatamente se termina el enunciado de la pregunta, coloquemos una interrogación. Se abren las llaves o los corchetes. Saltamos la línea y a la opción correcta le anteponemos un signo igual. Y a las opciones que no son verdaderas le ponemos el símbolo que va en la parte alta de la letra ñ, conocido también como la virgulilla. Entonces aquí, ahí está la virgulilla. Entonces las opciones que no son correctas, el Moodle los va a entender como que esa no es la correcta y no le da el puntaje correspondiente. Entonces esta la llamamos opción correcta. Opción correcta. Esta la llamamos opción incorrecta. Incorrecta. Y en la última, cerramos el corchete y Perdón, vamos a ingeniero, interrumpo un momento, pero yo en este momento lo estoy viendo es el correo, no estoy viendo todo lo que está haciendo. Se está compartiendo. Gracias por la precisión. Sí, sí, estábamos compartiendo ventana. Entonces vamos a compartirles Pantalla. pantalla. ¿Ahora sí? ¿Están viendo? Sí, señor, ahorita sí. Sí, señor, ahora sí se está viendo. Perfecto. Voy a cerrar esto. Perdón. Agradezco que la próxima me informe más rapidito, para no... Había escrito por el chat. Ah, no, yo estoy concentrado en esto. Sí, no, bueno, el bloc de notas es el editor más básico que trae Windows. Así como para imágenes el editor gráfico es el Paint. El editor de texto más básico es el bloc de notas. Entonces estaba construyendo una información de una pregunta, que es de tipo opción múltiple. Esto, a la hora de construir el archivo final, ese titulito sobra. De manera que ustedes, cuando traen una evaluación en Word y que viene primera, A, B, C, D, y marcan que esta es la correcta, eso sobra. Pero sí es bueno tenerla, por ejemplo, en Word destacada en color rojo, por ejemplo, la correcta es la que está en rojo. Entonces ahí ya sabe uno que a la roja hay que ponerle el igual. Entonces, digamos, el orden de los pasos es escribir el enunciado de la pregunta. Esto puede ser incluso desde la primera fila, desde la primera línea del archivo. Enunciado de la pregunta, aquí termina el enunciado e inicia la parte de las opciones de respuesta. Anteponiendo, aquí puede ser acá, o puede ser en la línea siguiente, pero yo acostumbro ponerlo acá, en la llave, que nos indica que a partir de acá están las opciones de respuesta. Y después de la última opción de respuesta se cierra la pregunta. Ahí terminaría la pregunta. Y aquí, a la opción que sea correcta, le anteponemos el símbolo igual. Y a las opciones que no son correctas, que no van a tener valor, le anteponemos el signo que está, el símbolo de la ñ, que es la parte alta de la ñ, que se conoce con el nombre de virgulilla. Entonces, aquí le ponemos otra pregunta similar. Dejamos un espacio en blanco y creamos la siguiente pregunta. Aquí está el enunciado de la segunda pregunta. La primera opción, la segunda opción correcta. Y la segunda
Opción incorrecta. Y así podríamos hacerlo para 3.000 preguntas, 50 preguntas. El proceso es supremamente ágil, rápido. Y de esta manera ustedes adaptarían unas preguntas que tienen archivos al programa de Word. Le damos un nombre, archivo, guardar como. Lo voy a guardar aquí en la carpeta de descargas. Fabio, ¿quiere decirnos algo o no? Le damos el nombre. Prueba, pregunta. Opción múltiple. Y ahí quedó ya. Bueno, hay que tener en cuenta aquí guardar como documento TXT y aquí es UTF-8 la codificación. Eso es lo que controla los caracteres especiales que se manejan ahí. Y lo grabamos. ¿Sí? Y de esta manera podríamos irnos al aula e importar este archivo y crear una categoría con 2 preguntas. ¿Dónde está el aula? ¿Esta? Esta, sí. Entonces vamos a crear tiene categorías acá desocupadas como para probar ahí. Esta, segundo nivel. Vamos a importarlas a segundo nivel. Entonces para eso le damos clic en import y aquí le decimos que el formato que de las preguntas que vamos a darle es el formato GIF. Esto indica que vamos a importar preguntas con solo caracteres, ¿ya? Y aquí en general seleccionamos la categoría a donde la queremos traer. Entonces la queremos traer aquí a segundo nivel. Y básicamente le decimos que traiga la categoría desde un archivo y contexto desde un archivo. Si hay errores que no se listen o que lo más práctico es decirle que pare si hay un error, porque si hay errores, pueden subir preguntas mal y si le decimos que no, pueden subir preguntas con errores, como ha pasado. Un error frecuente es que omitamos, por ejemplo, cerrar el corchete y arrancamos de acá. Y entonces muchas veces lo pasa y todo este cuerpo de esta pregunta queda en la pregunta anterior. Si tenemos un archivo con muchas preguntas, pues ahí se nos podría generar un inconveniente. Entonces, listo. Entonces ahora solo nos queda traer el archivo que se llama preguntas de opción múltiple, lo ponemos acá. Aquí ya está todo seleccionado y le decimos importar. Aquí me dice que importamos dos preguntas, le decimos continuar y nos vamos. Aquí quedó, observen que ya se evidencia segundo nivel. Pareciera que, no, es esta. Sí, es esa. Quedaron las 2 preguntas, las miramos. Aquí está el autor, que estamos con el usuario de Edgar. Nos la podemos visualizar. Preview. Ahí está. Anunciado la segunda pregunta. Entonces es un proceso muy sencillo. Si la editáramos, le decimos aquí, editar, edit question. Entonces aquí vemos que la opción correcta tiene un valor del 100% y las otras ninguno. Entonces tiene todas las condiciones de una pregunta de opción múltiple, que si se construyen bien, pues quedarán bien. Aquí tengo esta de los preparatorios de derecho. Son bastantes. Y de derecho, imagínense. Entonces vamos a importarlas a esta misma categoría. O sea, esta categoría va a quedar con las mismas, con estas 2 preguntas más todas las que trae el archivo. Entonces nos vamos aquí. Question Bank. Estamos en la zona de banco de preguntas, ¿no? Entonces aquí hay que hacer el ejercicio de enlazar el banco de preguntas con el cuestionario que hemos creado, ¿no? Entonces aquí le decimos otra vez import. Seleccionamos el formato GIF. No, pero antes yo quisiera hacer un ejercicio. Lo que pasa es que el GIF sirve solo para texto. Entonces voy a hacer un ejercicio de insertarle una imagen
y hacer el ejercicio de cómo exportar e importar preguntas con imágenes. Porque, por ejemplo, los profesores de matemáticas, de estadística, pueden insertar tablas con datos y con, o sea, o de otras áreas, por supuesto. Entonces vamos a editar esta pregunta y le insertamos una imagen. Edit question. Aquí está la pregunta. Entonces, en el enunciado, de acuerdo a la gráfica, y te plantea la pregunta después. De acuerdo a la siguiente gráfica, enumere la pregunta que se quieran hacer. Entonces, que abramos un archivo, tomemos un pantallazo de acá de la videoconferencia. Entonces, aquí abro el editor básico de imágenes, Paint, y copiamos lo que quiero poner ahí. Entonces, básicamente están los círculos de los usuarios y lo voy a insertar como por tener una imagen ahí dentro de la pregunta. Ahí ya quedó la imagen. Voy a adecuar el tamaño. Aquí no están viendo ustedes. Y tengo el editor de imagen. Esta es la imagen que quiero poner, pero está muy grande. Ya. Y le damos un nombre y un formato. Entonces, IMG, prueba. Y queda en descargas también. Y con extensión PNG. Ahí ya quedó. Ahora, en el banco de preguntas, aquí insertamos la imagen. No tiene nada que ver, no indica nada, pero es como para hacer el ejercicio de la imagen. Este botoncito me permite editar la imagen. Entonces aquí le digo la imagen solo es decorativa y el tamaño es automático. Es clave seleccionarle siempre esa información para que se ingrese de manera proporcional. Ahí ya la seleccioné y la subo. Posible que quede muy grande, lo voy a achicar proporcionalmente, entonces la mitad de 1300 es 650. Y como le digo que tamaño automático, al dar clic acá, ese era el ancho, el alto va proporcionadamente se va a reducir también. Y no queda la imagen desproporcionada. Le digo guardar imagen y ahí quedó. Si quisiera, la podría seleccionar y centrar aquí con esta opción. Y tenemos aquí la pregunta ya, guardamos los cambios y ya quedó. Podemos visibilizarla con el preview y así la verían los estudiantes. Enunciado la segunda pregunta, y aquí están las opciones. Ya con esta no la podría, si quisiéramos exportar preguntas de acá para otra aula, utilizaríamos la opción de exportar. Si las preguntas que voy a exportar de esta categoría son solo de texto, utilizamos el formato GIF. Y le decimos que le seleccionamos la categoría y listo, la exportamos. Pero como sabemos que tiene imágenes, entonces seleccionamos el formato XML. Y seleccionamos la categoría que vamos a exportar y le decimos exportar y se genera un archivo, allá quedó, se llama preguntas, el nombre del aula, Semilla FAES, segundo nivel, y ahí ya quedó. Entonces ahora voy a ingresar a otra aula. ¿Tiene otra aula aquí que se pueda manipular? ¿O abro? Sí, pues esta es del 2022, entonces ahora la del 2023. ¿Esta? Curso Sí, estamos en 2022, estamos trabajando en 2022. Sí. Entonces, si quiere ahora la trabajamos ayer. ¿Esta? La prueba sí es. Entonces aquí estoy ingresando a otra aula. Entonces, los temas de preguntas se manejan en una base de datos que es externa a los elementos del aula. Está dentro del aula, pero está aparte. Entonces, vamos a mirar las preguntas que existen en esta aula. Aquí están. Hay muchísimas preguntas acá. Hay que acacharreado bastante aquí con diferentes preguntas. Entonces, vamos a crear una categoría. La llamamos
aquí por categorías podemos ubicarlas de acuerdo a la estructura, ¿no? Entonces aquí está, mejor dicho, en una cantidad de categorías que se puede prestar para confusiones. Entonces voy a seleccionar una raíz, es como un árbol, ¿no? Un árbol con ramas. Esta rama no tiene más ramas o no tiene más ramificaciones, esta tampoco, pero este tercer corte sí tiene otras ramas. Y de aquí podemos bifurcar más ramas. Entonces voy a ponerla debajo de curso, aula, pruebas. Es decir, va a quedar al mismo nivel de primer corte, segundo corte, tercer corte, prueba de importación. Aquí en prueba de importación la voy a poner, ¿sí? Prueba julio 26. Y le digo añadir categoría. Entonces se supone que está creando la categoría. ¿Será que no lo tomó bien? Ahora sí. Y ahí quedó, miremosla. Listo, aquí quedó. Prueba julio 26. Ahora le damos importar. Entonces siempre hablamos texto, formato GIF. Y la importamos con el formato XML para traer las preguntas. Entonces aquí en general le decimos dónde la queremos, a dónde queremos que nos la traiga, le decimos que aprueba julio 26. Si hay errores, que se pare detenerse si se producen errores. Y ya seleccionamos el archivo. Voy a correrlo un poquito para un lado. Aquí está, pregunta, semilla, FAE y segundo. Y la traigo para acá. Le digo importar. Y ahí quedaron las dos preguntas. Vamos a ver si pasó la imagen. Entonces, es esta, ¿no? Lista previa. Ahí quedó. De otra manera no hubiera pasado la pregunta si no la hacemos con el formato XML. Entonces ya saben, existen otros formatos, inclusive existen formatos que son universales y que por ejemplo me permiten pasar de una plataforma LMS a otra, como de Moodle a Blackboard o de Blackboard a Moodle, o, entre diferentes plataformas. Entonces, con esta información, pues es un punto de partida para que ustedes exploren estos temas y pues cacharreen y se vuelvan unos duros construyendo bancos de preguntas. Aquí vamos a hacer una importación. Bueno, eso en cuanto a las preguntas de opción múltiple, ¿no? Pero hay más tipos de preguntas. Por ejemplo, el proceso de las preguntas de falso o verdadero, que son solo dos opciones, es aún más sencillo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Falso verdadero. Falso verdadero, básicamente el formato es, miremos esta. A partir de aquí, creemos una de falso verdadero. Entonces va el enunciado de la pregunta. Obviamente se le pone la instrucción, ¿no? De la siguiente afirmación, seleccione la opción que corresponda. Y entre paréntesis, F o B, por ejemplo. En el caso del archivo que acabé de abrir, que es un archivo de biología, el celoma se refiere a seleccione verdadero o falso. Entonces, básicamente, la filosofía de importación preguntas a través de externas, es decir, a través de un archivo, es la misma. Es decir, se hace un enunciado que es todo esto. Y tan pronto termina el enunciado, abro corchetes. Y después del corchete va la opción de respuesta. Como es el caso de falso y verdadero, entonces, y después se cierra, ¿no? Cuando terminan las opciones de respuesta, tal y como acá. La particularidad de las preguntas de opción múltiple es que va un enunciado y las diferentes opciones de respuesta marcando cuál es la correcta y cuál es no, y después se cierra. En el caso de falso verdadero, pues se utilizan las iniciales en inglés de la palabra verdadero y de falso, que son true o false. Entonces, true para verdadero y false para falso. Entonces la inicial se coloca como opción de respuesta. La otra no hay necesidad de mencionarse. Entonces en este caso esta es una pregunta verdadera y que va a calificar positivamente a los que hayan seleccionado la opción verdadera por haberle puesto la letra T. Y si seleccionamos una falsa, pues lo mismo. Entre los corchetes se coloca la opción falsa.
Yo puedo en un archivo mezclar diferentes tipos de preguntas, ¿no? Lo importante es que mantengan bien la dinámica, es decir, enunciado, corchetes para abrir el espacio de, la opción, de las opciones de respuesta, una línea en blanco dando espacio para la siguiente pregunta con la misma dinámica. Aquí cambiamos de tipo de respuesta. El enunciado es todo esto. El celoma se refiere a seleccione verdadero o falso. Esqueleto rígido interno. Verdadero. Aquí la siguiente pregunta nos dice que el celoma verdadero es un concepto morfológico que permite explicar y analizar el aumento de tamaño de los organismos durante el proceso evolutivo gracias a que implica una posibilidad morfológico-funcional. Califique si es verdadera o falsa. Incrementa el tamaño a través del aspecto filiforme alargado. Y la pregunta es falsa. Entonces, así es como se maneja. Y el tercer tipo de pregunta que vamos a ver para importar masivamente son las preguntas de emparejamiento o pareamiento. El funcionamiento de esta pregunta, pues, o sea, estas preguntas son más complejas y también hay que tener en cuenta la ponderación de las preguntas. No es lo mismo que yo les pregunte una pregunta, nada más por el tipo, ¿no? Una pregunta de falso o verdadero que una pregunta de emparejamiento que puede tener 4 o 5 preguntas en una sola. Entonces sería bueno cuando manejen, digamos, niveles de complejidad y ponderen de la misma manera las preguntas para que tengan un valor mayor las que ustedes consideren que deben quedar con un mayor valor. Entonces, por ejemplo, una pregunta de emparejamiento tiene un enunciado con las instrucciones de emparejar, ¿no? Seleccione la definición correcta para el siguiente enunciado. Y le aparecen cuatro descripciones y a la izquierda una palabra, por decir algo. Entonces vamos a abrir el archivo que tengo acá de preguntas de emparejamiento, pareamiento, aquí está. Entonces aquí también de biología. Observen esta pregunta que tiene 2, 4, 6, 8, 10 preguntas en una. Esta es una pregunta de biología y hablan sobre la forma de las hojas. Entonces, siempre se hacen unas afirmaciones verdaderas. Entonces, plano de simetría que separa un cuerpo en lados izquierdos y derechos iguales. Y el signo menos y el símbolo mayor que simulan una flecha que apunta hacia una palabra. O sea, se supone que esta frase define este concepto, este término. Entonces, la mitsagital es plano de simetría que separa un cuerpo en lados izquierdo y derecho iguales. La frontal se refiere al plano que divide el cuerpo en ventral y dorsal. Entonces, se está refiriendo a hojas de plantas. Entonces, está lanzando aquí como 10 definiciones de unos conceptos, pero todos son verdaderos. O sea, ustedes emparejan de entrada las diferentes opciones que están planteando. Pero la clave de esto es que al visualizarlo, se van a visualizar, o sea, aparece el enunciado a la izquierda y a la derecha aparecen todas las opciones en diferente orden y el estudiante debe seleccionar la que corresponda. Entonces, es un manejo que se le da a estos temas. Aquí tenemos como 5 preguntas de este estilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es vamos a subir este archivo de emparejamiento, de pareamiento, en una de las categorías. Aquí ya no tenemos más preguntas, no tenemos más categorías y preguntas. Vamos a crear una categoría que se llame, aquí en prueba de capacitación, llamémosla pareamiento. Y la adicionamos. Y ahora vamos a darle importar y vamos a traer ese archivo en formato GIF, porque es solo texto. Seleccionamos la categoría donde lo vamos a introducir, pareamiento, las mismas instrucciones para que si hay error se pare.
y lo arrastramos acá. Le decimos importar y aquí ya quedaron las preguntas creadas. 4 preguntas. Aquí se ven solo los enunciados. Ahora vamos a visualizarlas a ver cómo quedaron. ¿Cómo las ve el estudiante? Preview. Entonces aquí están. Así, con movilidad dependiente. En zoología, la simetría está asociada a estructura funcional. Entonces aquí, con movilidad dependiente, radial, esférica o bilateral. Entonces debemos seleccionar ahí. Con movilidad independiente. Bilateral. Con movilidad unidireccional. Sin movilidad. Y listo. Entonces aquí, entregar y terminar. Cerrar lista, puedes rellenar. Aquí me dice que fallé esta, con movilidad unidireccional. Entonces, esa es la dinámica de las preguntas de falso verdadero. Ahí subimos 4, utilizando el método de importar, y ahora vamos a crear una categoría con las preguntas de falso verdadero. A ver, ¿dónde creamos aquí en prueba de capacitación? Una categorías, prueba de capacitación, y le decimos que F-B, adicionar categoría, y ahora importamos. ¿Dónde está? F-B. Después de prueba de capacitación. Le decimos el formato GIF, le decimos que me la ponga en FB y traemos el archivo. Este. Le decimos importar y ahí nos está pasando. Observen que aquí quedó un error con esta pregunta. Unas rayitas, las demás al parecer pasaron bien. Continuar, las visualizamos. Entonces aquí podríamos, iremos a ver qué tiene esta. No tiene nada. Pues vamos a borrarla. Delete. Borrar. Y podríamos crear otra categoría que es con las de opción múltiple, que una categoría más robusta. Las otras las quedamos en segundo nivel, ¿no? Prueba de capacitación. Opción múltiple. Aquí quedó. Entonces decimos importar, seleccionamos el formato GIF y vamos a pasar a la categoría de opción múltiple. Le vamos a pasar el archivo y lo mismo, el archivo de preguntas de opción múltiple. Prepa. Listo, le decimos import. Aunque no me tomó el clic. Sí. Y aquí me acaba de importar en un momentico. $392 preguntas. Entonces, aquí lo ideal de construir un banco de preguntas es la suma de las dos Cs, cantidad y calidad. Entonces, ahí el tema es el balance entre eso. Entonces, imaginen ustedes estas 300, un grupo numeroso de 40 alumnos, que las pruebas salgan de a 10 preguntas. Entonces, es un universo de casi 400 para una muestra de 10. Entonces, es un proceso interesante. Ingeniero Jorge, no sé si refrescamos muy rápidamente la vinculación de aleatoria de preguntas al cuestionario. Preguntas a un cuestionario. Entonces, ¿aquí tiene algún cuestionario o creamos Ahí debe haber cuestionario, pero... Primer corte. Entonces, aquí está el primer parcial. Aquí están las instrucciones y no se ha utilizado este cuestionario porque, o sea, normalmente uno configura el cuestionario
por la opción de editar ajustes. Edit settings. Aquí lo primero que hacemos es reemplazar estas instrucciones, que son las que nosotros le damos al profesor para que reemplace este texto y le dé la instrucción del propósito. Describe en detalle los pasos, el proceso metodológico, los pasos, se le borra esta imagen para que, pues es solo como una instrucción, indicadores de evaluación, cómo se va a calificar, el peso de la actividad, y listo, timing. Entonces, bueno, esto está abierto desde el 26 de julio a las 00, bueno, desde las 15:12 hasta el 26 de julio, pongámoslo hasta hoy, al final de la jornada. Y la duración, digámosle que 60 minutos, o podría ser 1 hora. O sea, aquí podemos manejar con cualquiera de esos. Siempre recomiendo utilizar que se envíe automáticamente, porque le da la opción al alumno que la envíe cuando termine o que se envíe sola cuando se cumpla el tiempo. Entonces siempre van a llegar todas las evaluaciones, de lo contrario quedarían bloqueadas y no llegarían. En Grade se refiere a calificaciones y aquí es donde asociamos o la categoría del primer corte o el corte que corresponda, la calificación mínima aprobatoria y el número de intentos, si quisiéramos que se realizaran varios intentos. Ilimitado, vamos a darle un intento, layout. Entonces, que me presente una pregunta por cada página, que es lo que recomendamos. Aquí, no sé por qué esto está en inglés. Different feedback. Esto se refiere a retroalimentación diferida. Esta es la opción que debemos seleccionar. Mostrar más. ¿Qué nos muestra más? No, que no hay nada más. Y aquí en las opciones de revisión, la idea es mostrar solo la calificación y no mostrar ninguna información sobre correcta. Pero dejémoslo todo como para ver qué es lo que nos muestra en la opción de calificación. Apariencia. Aquí sí, aquí requiere modo de asegurar el navegador, más opciones. Pero básicamente las opciones claves son estas. La del retroalimentación diferida y la visualización, el intento y básicamente la retroalimentación global. Pero vamos a dejarle todo para poder observar cuáles son las posibilidades de los mensajes que nos lanza cuando terminamos de presentar la prueba. Aquí esto lo hicimos ayer, la retroalimentación global, en donde establecemos rangos para enviarles un mensaje junto con la calificación. Entonces, yo acostumbro a darle rangos del 20% hasta mientras esté aprobada y del 60 al 0 después de que se pierde. Felicitaciones. El trabajo. Y buen trabajo. Y el final, entre 60 y 0, no importa que hayan varias casillas, él toma el siguiente que encuentra, que es el final. Y listo. Grabamos la configuración del cuestionario y ahí ya quedó configurado el cuestionario. Pero no hemos asociado el cuestionario al banco de preguntas. Eso se hace no por editar ajustes, sino por editar cuestionario, que es esta opción. Editar cuestionario. Entonces aquí podríamos agregar preguntas. Recuerden que esta opción, una nueva pregunta, es para construir preguntas que queden amarrados a este cuestionario y no se puedan utilizar más. Entonces, es un error frecuente que algunos profesores cometen y después las buscan para utilizarlas
en otro cuestionario o en, digamos, en el segundo parcial para cuando están cubriendo acumulativamente los temas, o para el examen final para cubrir, para preguntar sobre toda la materia y vamos a utilizar las del primer parcial. Funciona, pero queda amarrado al cuestionario. Del banco de preguntas es cuando queremos seleccionar una pregunta fija. Esa pregunta va a salir a la fija. Y pregunta aleatoria es cuando queremos explorar de una categoría un número de una categoría, un número de preguntas. Una categoría que tiene ya un número de preguntas y vamos a sacar una pregunta aleatoria de esas, como una balota que sacamos de una esfera de esas. Entonces aquí vamos a seleccionar de dónde sacamos las preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un primer intento con las preguntas de opción múltiple. 392 preguntas. Entonces le decimos que nos saque de aquí 10 preguntas. Entonces aquí ya le dijimos que 10, entonces aquí no sabemos cuál pregunta va a salir, pero sí sabemos que va a sacar 10 y de todas estas 392 preguntas va a escoger 10. Ahí están. Entonces aquí podemos ver que nos está diciendo que es aleatoria, que lo va a sacar de opción múltiple, y si queremos ver la pregunta, él no nos va a mostrar directamente una pregunta, sino nos va a mostrar la categoría. Cualquiera de estas, como quien dice, cualquiera de estas le puede salir. Entonces nos muestra la categoría. Y están 20 pantallazos como de a, ¿cuántas preguntas hay acá? Como de a 30 preguntas, más o menos. Entonces, ahí ya estamos en capacidad de poder hacer la prueba. Miremosla, hagámosla. ¿Qué más podemos observar de acá? Entonces podemos observar que todas tienen un mismo valor. Todas valen 1. Entonces, ¿qué hace él? Se va a calificar sobre 50. Entonces, al final, los puntos son 10. Los puntos son más. Y él lo convierte en la calificación sobre 50. Entonces, volvamos al cuestionario y hagamos la prueba. Como profesor podemos hacer intentos las veces que sean, pero hay que ser cuidadosos porque si hay alumnos matriculados, está disponible para ellos. Entonces, lo que podemos hacer como profesores es ocultar esta actividad de manera que no lo ven los alumnos y de esta manera podemos hacer pruebas sin que, cambiando la fecha, dejándola activa en este momento, pero los alumnos no la van a ver. Aquí ya está oculta y yo como profesor sí puedo manipular. En este momento está, si la tenemos visible y están los alumnos matriculados, perfectamente podrían ingresar y realizar pruebas. Entonces, nuevamente ingresamos aquí, vamos a hacer la primera prueba. Entramos acá y como ya estamos en el tiempo, es decir, en el tiempo configurado para que pueda hacer la prueba, 26 de julio entre las 15:12 y las 23:59. Podemos hacer un previo. Set, start, inicia el intento. Entonces aquí me muestra de a una pregunta, me muestra el tiempo restante. Puedo marcar aquí una pregunta para responder más adelante porque tengo dudas. Entonces voy a responder todas como es aleatorio, como son preguntas aleatorias y las opciones de respuesta también me las pone de manera aleatoria, pues está cambiando y no hay ningún lío con que seleccione la A, porque puede ser diferente a como se creó, ¿no? La primera que se subió en el archivo no es la primera que me está mostrando acá. Entonces aquí continúo y leo los enunciados en este momento, eso es lo que no. Aquí ya marqué todas, me devuelvo a la primera, puedo hacerlo navegando a la página anterior o puedo ir directamente a la pregunta que tengo marcada, selecciono la pregunta, le remuevo la selección de marcarla y aquí le digo los 3 clics para terminar el intento. 1, me puedo arrepentir y volver, pero no, insisto, enviar todo y terminar. Y el tercero, confirmación. Una vez haga el envío, y ahí ya, entonces me dice que solo acerté una, me dice la fecha que inicié,
estado, el estado, la fecha que la completé, la duración de la prueba, cuántos puntos obtuve sobre cuánto, 1 sobre 10 para una calificación de 0,5, perdón, de 5 sobre 50, equivalente al 10% de la nota. Y debes esforzarte más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vieron? Pues el tema es, aquí ya observen que como seleccioné todo, me da la respuesta correcta, me saca el mensaje aquí de que debo esforzarme más. Esa es toda la información. La idea es que esto, el que me diga cuál es la correcta, bueno, aquí no me está diciendo cuál es la correcta, ¿no? Ah, no, sí, aquí está. Sí, está diciendo. De hecho, error. Sí. Entonces, aquí el tema es que si dejamos habilitado para que los alumnos se enteren de esto, pues socializan con sus compañeros y arman el banco de respuestas. Entonces, la idea es ocultar esta información, que es configurable esta opción. Una vez terminada la prueba, no debemos mostrar para algunos profesores no muestran ni la calificación. Pero pues a mí me parece que la calificación sí es necesario mostrarla, sobre todo si es un solo intento. La respuesta correcta no, de ninguna manera, y básicamente eso. Entonces vamos a hacer una variación de esta prueba. Entonces estoy acá, estoy en la opción sería Edit Quiz, ¿no? Sí. Editar cuestionarios. Entonces yo aquí podría hacer una mezcla, ¿no? Entonces, yo voy a manejar un poquito lo que se conoce como estas son de opción múltiple. Entonces, vamos a hacer una evaluación de 10 preguntas, de las cuales 5 van a ser de opción múltiple. Aquí tenemos 7, tenemos 6, tenemos 5. Entonces, aquí tengo una aleatoriedad de 5 preguntas entre 292. Entonces, voy a ingresar 3 preguntas de falso verdadero y 2 preguntas de pareamiento. Pero les voy a dar diferente valor. Entonces, en mi caso, voy a hacer como si fueran niveles de complejidad y voy a dejar la de falso verdadero como un nivel de complejidad bajo, donde le voy a dar un menor puntaje a las preguntas. Por ejemplo, a esta le voy a dar un valor de 3. 3. Ay, no quedó. 3. Esto no es recomendable hacerlo, sino en estos casos. Lo ideal es que siempre queden con el valor de 1, pero en este caso me estoy metiendo ya con temas como más avanzados y le voy a modificar el valor. Ahí está. Ahora voy a adicionar, agregar una pregunta aleatoria, pero de la categoría de falso verdadero. ¿Dónde está la categoría de falso verdadero? Aquí está. De estas 21 voy a traer 3. Para tener en total las 5 de opción múltiple y las 3 de falso verdadero para 8. Agrego la pregunta aleatoria y la idea es que estas preguntas de opción múltiple tienen un valor superior a estas de falso verdadero, que van a valer 1. Las voy a dejar así. Y voy a agregar las 2 preguntas de falso verdad, de pareamiento, las 2 que me faltan para completar 10. No sé si estoy siendo claro, si está muy confuso lo que estoy diciendo, si tienen preguntas, pero pues estoy jugando ya con el banco de preguntas, ya estoy armando un banco más segmentado, ¿no? Estoy jugando de 392 voy a sacar 5, de 21 voy a sacar 3, y aquí de 4 voy a sacar 2. Entonces, aquí hay menos aleatoriedad en estas 4. Entonces, aquí selecciono las 4 y le digo que 2 preguntas. De esta manera completaría las 10. El proceso es un poco de cuidado en el sentido de que debo cambiar solo a las aleatorias,
En este caso, las de falso verdadero ya las dejé o sea, yo armé mi escala personalizada de acuerdo a mi criterio, mi conocimiento de la materia, mi conocimiento de las preguntas. Las separé las preguntas en diferentes categorías y le di una ponderación aquí. Entonces ahora, dando clic en el lápiz, le voy a modificar aquí a un valor de 6, el doble de las de opción múltiple. Y aquí lápiz y 6. Y listo, ya me quedó mi banco de preguntas con 10 preguntas y él aleatoriamente me va a hacer la selección, me va a presentar. Cuestionario. Pero en el cuestionario se hace eso. En el banco de preguntas están almacenadas y organizadas. Y aquí la recomendación es que si no voy a hacer nada así como estas mezclas, dejo todo con el mismo valor. 1, 1, 1, 1, 1, 1, siempre. Pero si quiero mezclar, y tiene todo el sentido, nada más por ver la cantidad de preguntas que puedo responder en una sola apareamiento, nada más, sin mirar el contenido de la pregunta. Ahí ya está uno justificando esta estructuración de la prueba. Entonces ya me quedo listo. Entonces vámonos a hacer la prueba. Entonces aquí, pues me voy aquí al primer parcial. Y aquí le digo Preview Quiz Now. Inicio el intento. Y aquí ya me empiezan a salir. Ah, bueno, ¿qué cosa recomiendo hacer acá? En las instrucciones deben decir, debe informársele al estudiante, si se llega a hacer esto, que las preguntas, dependiendo del grado de dificultad, tienen diferente valor. Y ahí aclara, de pronto profundiza un poquito, como en mi caso, las preguntas de emparejamiento tienen un valor más alto que las de opción múltiple y a su vez las de opción múltiple tienen un valor más alto que las de falso verdadero. Entonces, porque el estudiante de una vez le va a reclamar, pero si yo respondí 6 y saqué tanto, 6 preguntas bien y de una vez brega con los argumentos. Por eso es tan importante en la descripción escribir todos estos detalles. Y con el mismo criterio voy a responder para no demorarnos mucho en este proceso. Tin, tin. Me están saliendo. Ahora, si yo quiero, una vez estructure la importación de preguntas y el valor, puedo cambiarles el orden, porque el orden sí sale de acuerdo a la secuencia. Entonces, ¿cuántas fueron las primeras? 5, ¿no? Las 5 primeras me van a salir de opción múltiple. Entonces, aquí ya estoy en la cuarta, en la quinta, y ahí paso a las del falso verdadero, verdadero y verdadero, y ahí, no, me falta una más, y ahí paso a las de emparejamiento. Y ahí debo esférico, ni idea de estos temas. Ayudé a construir en el sentido de que se capacitaron a los docentes, pero no. Listo, siguiente, la última, ¿sí? Si de pronto hacemos una pausa finalizando esto para enviar el formulario de asistencia. Sí, señor. Abrirlo porque está en otro lado. Aquí ya terminé, le digo enviar todo y terminar, enviar todo y terminar, y se fue. Mire, esta quedó parcialmente bien respondida. Estas 3 le pegué. Claro, porque es de opción múltiple, se presta para eso. Y aquí están las opciones de cómo quedaron. No le pegué ni una. Y aquí solo le pegué a 2. Mire, la retroalimentación. Ta, 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 ta. Y listo, finalizar la revisión. Ahora, cuando uno monitorea los cuestionarios presentados por los alumnos, les saca una gráfica por calificaciones. Se puede explorar y se pueden hacer cositas con los resultados de las pruebas. Finalizar revisión y listo. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les parece esta temática? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna pregunta? Mientras buscamos aquí mira, aquí me salió la calificación, 11.67 sobre 50. Retroalimentación global, debes esforzarte más. Bueno, vamos a buscar el formulario. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tendría una pregunta, perdón.
por favor. ¿Habría posibilidad de que este video nos lo compartan hoy mismo para poderse uno a pelear con eso por ahora más tarde, por la noche? Sí, tocaría descargarlo en la noche y subírselo en la noche. Ahorita no alcanza a quedar. Ahorita paramos De la pronto sí, de grabación. pronto en 10 minutos para al menos descargarlo. Sí, sí. ¿Qué horas son? Bueno, Las sí. 32. Sí, eventualmente sí podríamos. Intentar Muchas enviarlo gracias. ahorita mismo. Sí, es que Igual, de verdad está muy interesante, pero tiene muchos bemoles. Sí, tiene, o sea, es un tema que no es sencillo, pero hacerlo poco a poco. Por ejemplo, empiecen con importar 2 preguntitas, como hice yo. Y si funciona para 2, funciona para 1000. Eso sí es la misma. Pero tienen que tener cuidado porque si ustedes van a subir un archivo y en la adecuación, ¿no? Ustedes en Word lo empiezan a adecuar y después lo pasan al bloc de notas. Y ahí tener el detalle de cada pregunta, que quede bien el formato. ¿Usted les envió un archivito de estos de blog de notas o no? Un archivito de prueba de esos dentro de la información que les ha enviado. en el semestre, o sea, usted se refiere a la virgulilla, Eso, sí, yo el semestre pasado hice el ejercicio, pero en este podemos hacer lo mismo. sí, claro. Enviarles una plantilla, o De sea, los un 3, ejemplo de los tres, claro, exactamente. sí, para que lo tengan ahí también a la mano y como referencia, pues. Sí, aquí, ¿dónde es que este creo que es el enlace, ¿no? Listo, vamos a ponerles aquí en el chat para que pues, nos colaboren con su asistencia, con el registro. Bueno, y el día de ayer vimos el tema de la configuración de calificaciones. No sé si tengan alguna pregunta, porque pues realmente fue al final de la sesión, pero la cubrimos toda. ¿Alguno configuró su aula? ¿Tuvo alguna dificultad o tiene alguna pregunta? Porque podríamos parar la grabación ya y generar el archivo para compartírselo mientras, si no tenemos algún otro tema más para tratar dentro de la agenda de hoy. Yo creo que eventualmente refrescar el calificador, el ingeniero Jorge, porque este es el tema que casi siempre le da más dificultades a los profesores, ¿cierto? Sí, claro. De antemano, invitación sobre todo para los profesores nuevos. Mañana vamos a tener una sesión que, digamos, va a ser un poquito diferente a las que hemos venido tratando los 3 primeros días. Es la presentación de los lineamientos pedagógicos y presentar también como quizás podrían eventualmente abordar las sesiones de tutoría, de pronto algunos ejemplos de cómo pueden abordar o qué tipo de didácticas pueden utilizar. Entonces, invitados para que mañana asistamos a esa sesión, que es importante pues que el profesor conozca cuál es el modelo pedagógico que está haciendo uso la facultad y importante que frente a una visita de pares, por ejemplo, pues el profesor no quede sin herramientas, que haya algún desconocimiento de lo que pedagógicamente es lo que está pretendiendo la facultad de sus profesores y de sus estudiantes. Entonces, el ejercicio de mañana pues va a ser también interesante y están invitados todos para ese particular. No dejen de asistir. Bueno, volviendo al tema de calificaciones, o sea, columna de la izquierda, última opción de la parte tenemos las secciones del curso, el listado de participantes, las insignias, certificados, competencias y calificaciones. La última, que es como el icono representa como un libro, está representado por un libro abierto. Al dar clic aquí me aparece la lista de los participantes, que los puedo ordenar por el nombre, por el inicio del primer nombre o la inicial del primer apellido. Y aquí los puedo rankear. Me aparece horizontalmente toda la estructura de calificaciones como se ha categorizado, ¿no? Entonces, el primer corte está conformado por esta actividad y esta actividad, una tarea y un cuestionario. La segunda actividad tiene una tarea, un cuestionario, un foro, otro cuestionario y aquí está y todo esto está estructurado por porcentajes, se dan unos pesos porcentuales
que corresponden al valor total del corte. Y de igual manera el tercer corte tiene todas estas actividades, pero aquí no, aquí hasta acá. Obsérvese que estas actividades que están acá están sueltas. Siempre va a haber un total de cada corte. Aquí está el total y encerrado entre el total y el enunciado del corte están todas las actividades que están categorizadas ahí. En el tercer corte, ¿qué pasa? Tenemos las actividades, aquí está el total y hasta ahí llegan todas las actividades asociadas a las categorías de corte. Lo que está acá está suelto, no está asociado a nada. Entonces, tocaría tener cuidado con eso. Muchas veces es mejor borrar u ocultar que no quede visible lo que no se va a usar, porque confunde a los estudiantes. Entonces, ¿cómo configuramos esto? Por la opción de configuración, que aquí como está en inglés se ve como setup. Y aquí empezamos a ver cómo está organizado. Yo recomiendo siempre manejar los pesos, la ponderación, que las actividades sumen el total del corte. El primer corte vale 30, entonces las actividades deben sumar 30, 20 y 10. Podría balancearlo como 15 y 15 o invertido 10 y 20. En este caso tengo 10 y 20. Entonces aquí debería ser 17, 1, 1, 1. 17, 27, 28, 29 y 30. Y grabamos y ahí ya queda porque antes estaba en 33 y eso ya sesgaba las cuentas. En el 40 está esto así. 20, 30, 40, 9 y 1. Ahora sí está equilibrado. Y siempre tener en cuenta en la calificación máxima que se mantenga una única escala, 50-50. Aquí estas que no tienen que no están asociadas a nada, tienen una escala diferente. Entonces se ve que se crearon y no se les dio importancia. Pero yo, por ejemplo, podría poner este ejemplo de audio, subirlo. Lo podría categorizar en la actividad y asociarlo en la parte de calificaciones, categoría y ponerle el corte que yo quisiera. Aquí lo voy a meter en el primer corte y ya, ahí ya quedó, mire. Pero entonces debo hacer un balance del porcentaje porque estaría diferente. Podría darle aquí 5 y 5 y aquí equilibrio y me quedo ya bien. Guardar cambios. Entonces, la idea, y debo corregir acá en editar ajustes, debo corregir el valor, la calificación máxima de la actividad. Pero aquí no me lo permite porque es una actividad y entonces debo irme a la actividad y aquí editar la configuración en la parte de calificaciones. Grade. Creo que es un recurso. 50, no, si fuera recursos no saldría el campo de calificación. Es Es una actividad. H5P. No, es tarea, creo. Ok. ¿Dónde quedó? Ah, bueno, quedó configurado ya, pero no sé la ubicación donde quedó. Aquí. ¿Cómo se llama? ¿Tarea de audio? Sí. Tarea de prueba, consulta. ¿Qué corte lo puso? En el primero, pero lo puse en calificaciones, no quiere decir que esté ubicado también ahí. Ejemplo de audio. Es una tarea, assignment. Pero que usted hizo ahí, insertó el audio ahí. Entonces, si volvemos a calificaciones, podemos observar que aquí se incorporó y quedó más ancho el corte, pero quedó bien balanceado. Me faltaba lo de calificaciones. Miramos a ver cómo configuró por configuración. 5, 5, 20. Entonces, básicamente es eso, tener en cuenta eso. O sea, uno visualmente se puede dar cuenta de que hay algo mal o que está bien. Por ejemplo, esto lo tengo medido, digámoslo así, porque están aislados. Pero lo ideal es que estas actividades que no se van a usar se oculten, porque
se prestan para confundir, salvo que hagan un ejercicio de autoevaluación, que no tenga valor, o incluso es mejor darle un valor muy bajito, como este de un quiz que valga el 1%, porque es un ejercicio de intentos ilimitados con preguntas y para que lo hagan y para que aprendan, porque así también se aprende resolviendo las mismas preguntas hasta obtener la respuesta válida. Básicamente eso es lo relacionado con, realmente no hay más. Les decía ayer que la configuración se debe hacer desde la configuración de la materia. Aquí en la primera línea es el título de la materia. Les decía ayer que al editar la configuración hay unas opciones que están ocultas y al mostrar debemos siempre deseleccionar el checkbox de excluir las calificaciones vacías, porque se presta para que los estudiantes no, digamos, se beneficien cuando no entregan alguna actividad y solo tienen en cuenta las que no están vacías. Y en cuanto a la categoría, pues aquí lo que hacemos es configurar la calificación mínima aprobatoria, porque aquí ya tenemos la mínima y la máxima, y aquí está la mínima aprobatoria. Eso es lo único que hay que configurar. En cuanto a después de configurar el título de materia, se configuran las categorías. Las actividades a nivel de configuración de la calificación máxima y eso, y la mínima aprobatoria se configuran dentro del aula. Y las ponderaciones, aquí está bien, sí se configuran acá. Ponderaciones se configuran en este espacio de configuración de calificaciones. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí esto visualmente de una vez saltamos y decimos como una alerta de que esto no está bien, pero no hay lío porque esto no está configurado para computarse con la calificación. No se va a tener en cuenta. Entonces, solo se tiene en cuenta de aquí para arriba. Entonces, básicamente eso era todo la temática. No sé si tengan alguna pregunta adicional, final, de cierre. Por lo pronto voy a parar la grabación para descargarla y a ver si la alcanzamos a compartir ahorita antes de que se vaya Edgar en la ruta de la